Hola amiga, nuevamente estamos con ustedes en un video más aprendiendo de la palabra. Pues el día de hoy quiero traerles la historia de Jael. Tal vez muchos de ustedes no conozcan a Jael porque Jael no es muy nombrada en la Biblia, pero viendo el pasaje de Jueces 4:5 te das cuenta el gran aporte que hizo al pueblo israelita. Jael, déjenme contarles un poquito de la historia de Jael, primeramente, y después vamos con la historia de lo que pasó. Jael era esposa de Heber. Heber viene siendo de la familia de Moisés por el lado de su esposa, y esta era una tribu, ¿verdad?, que se llamaba la tribu Kenitas. Eran de la tribu de Kenitas y ellos viajaban y se asentaban en diferentes partes. Cuando llegan a este lugar, ellos hacen las paces con los cananeos, que era el pueblo, el pueblo enemigo, o el pueblo enemigo del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces hacen las paces con él. En ese entonces estaba el rey Hanín y tenía por decir, un capitán. La cabeza de su ejército era Sísara. No sé si han oído el nombre de Sísara. Sísara era un opresor, un hombre malo. Era aquel que se encargaba de ajustar cuentas con todos, ¿verdad? Entonces Sísara era una persona muy mala, y más con el pueblo de Israel. Bueno, ya tenemos más o menos lo que es, de dónde viene Jael, ¿verdad? Es la esposa de Heber, quien fue a su vez, viene de la descendencia de Joab, que era el cuñado de Moisés. Ok, bueno, ya teniendo todo esto, yo puedo empezar a contarles. Esto lo pueden ver en Jueces, aquí lo van a ver en Jueces 4 y 5, ¿verdad? Principalmente 4. El pueblo de Israel estaba muy oprimido porque antes Dios venía a su rescate cada vez, y cada vez el pueblo de Israel volvía a cometer. Cuando estaba bien, empezaba a hacerse ídolos y empezaba a portarse otra vez desenfrenadamente, ¿verdad? Yo no sé cómo Dios nos tiene paciencia, porque hasta ahora lo podemos ver en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, como pasaba esto, el pueblo permitía que los pueblos que no eran israelitas los oprimieran. Y aquí es donde entra la historia. Estaban en ese tiempo de opresión. De hecho, en ese reinado de Hanín estuvieron 20 años oprimidos por Sísara. Imagínate, Sísara oprimiendo. ¿Sabes qué hacía? Iba, quemaba, robaba sus cosechas, quemaba sus cosechas. O sea, hacía a que el pueblo pasara dolor, hambre, trabajo. Entonces, harto del pueblo clamaban a Dios y clamaban a Dios, hasta que Dios dice: ok, les voy a levantar a una persona que los rescate. Y ese va a ser es Barak, ¿verdad? Barak era uno del pueblo, y Dios le había dicho a Barak: te vas a levantar, yo te voy a apoyar, yo te voy a respaldar. Pero como siempre pasa, ¿verdad? Lo digo por experiencia propia, como siempre pasa, te llenas de miedo, te llenas ¿y si no me están hablando Dios? ¿Y si será que me matan ahí? O sea, te llenas de temor y no haces las cosas, te paralizas. Entonces, en ese entonces, la sacerdotisa, no puedo decir así, la juez, era Débora, y ella gobernaba al pueblo de Israel. De hecho, esa es otra historia que voy a contar, por eso no quiero andar ahorita. Pero estaba la juez Débora, y ella lo manda a llamar y le dice: oye, si Dios ya te habló a ti, ¿por qué esperas a que me hable a mí para que yo vaya y te diga que vengas y que hagas lo que Dios te pidió? Levántate y sé valiente y vete a luchar como Dios te dijo, Él te va a respaldar. Entonces Barak, todavía con miedo, le dice: ¿sabes qué? Yo no voy si no vas tú. ¿Y qué pasa? Que Débora le dice: ok, voy a ir contigo,
casi casi voy a ir contigo, miedoso, pero sabes una cosa, la victoria no se va a contar como que es tuya, aun y cuando Dios lo dijo, la victoria de derrocar al comandante Císara va a quedar en base a una mujer. Y tú te puedes esperar, bueno, va a ser Débora, ¿verdad? Quien va a derrocar a Císara. Pero bueno, seguimos en el relato y aquí es donde entra nuestra heroína. Se fueron a guerra, empezaron con no sé cuántos caballos y demás, ¿verdad? A luchar por parte del pueblo cananeo, que tenía muy buena guerrilla, por así decir, o instrumentos de guerra. Y el pueblo de Israel con el respaldo de Dios, ¿verdad? Empiezan a pelear, gana el pueblo de Israel y Císara huye y se va a esconder. Cuando él está tratando de esconderse, él encuentra un lugar que era una tiendita, porque te digo que el pueblo, los kenitas, ¿verdad? Que era de donde pertenecía Jael, los kenitas eran nómadas, ¿verdad? Entonces tenían su tienda o su casa en las afueras de la ciudad, y él fue y se metió, y Jael, conociéndolo porque los conocían, le dijo, entra a mi casa, reposa. Y él le dice, por favor, si viene alguien, dile que no pregunten, quédate afuera. Primeramente, él todavía ordenando, quédate afuera. Si viene alguien, dile que aquí no ha pasado nada, que no ha pasado nadie y que no está nadie adentro. Entonces, cuando entra el malo, Císara, el comandante, le dice, sí, reposa, es más, tiene sed. Sí, dame agua, le dice él. Y ella todavía le da un brebaje, le da una especie de leche, un curtido de leche que era como para personas especiales. Es como si tú invitas a alguien a tu casa y ellos vienen y en vez de ofrecer agua le ofreces, no sé, un té de algo. Era algo especial. Entonces él con la confianza dijo, sí, dame eso. Le dio de beber y él quedó cansado, se quedó dormido en la tienda, en el piso, pues, ¿verdad? Y ella lo tapó. Y en ese momento entra la decisión de que ella puede haber visto como la oportunidad de su vida o el temor más grande de su vida, que es cuando decide enterrarle con la estaca que ponían las tiendas, porque eran de tela, ¿verdad? Eran de lona, con la misma estaca, le entierra la estaca en la sien de Císara y le da con el mazo, ¿verdad? Lo mata. Y aquí es donde viene el gran hecho o la gran hazaña de Jael. Jael, una persona desconocida. ¿Quién era Jael antes de que esto pasara? Primero, ya les dije, no era del pueblo de Dios. Jael era le dije, era una del pueblo kenita, de los kenitas, que eran personas pues que no eran relacionadas con Dios como el pueblo de Israel. Lo conocían, tenían la oportunidad de unirse a ellos, pero realmente ellos estaban afuera de esta guerra, por así decir. Pero aquí es donde viene la sabiduría. ¿Qué vería Jael? ¿Qué vería Jael para poder matarlo? ¿Qué le llevó a tomar a Jael el tener la oportunidad de salvarlo y ganar mucho con el rey? De hecho, yo no sé qué no le hubieran dado a Jael si hubiera tomado la decisión de salvar ahora a Císara, al capitán. O qué veía ella que aún no se le diera nada, al matarlo ganaba. Y yo creo que aquí es cuando Dios te dice, vas a hacer esta obra y lo tienes claro, pero hay temor en tu vida. Vas a hacer esto. El propósito de tu vida es yo te voy a apoyar, yo te voy a respaldar, pero sin embargo tienes temor de hacerlo porque sabes que mientras no lo hagas ganas más que cuando lo haces, ¿verdad? No sé si te has encontrado en esa situación. Y igual que ella sopesó. Yo digo que ella fue una mujer valiente. Yo la puedo describir
antes y después. Déjame te la describo antes. Para mí, Jael antes era un cero, era una simple, como diríamos, yo sé que no es correcto, pero te voy a decir, una simple ama de casa, una simple ama de mamá de madre de familia, una simple buena esposa, pero que no pasaba de eso, que el único reconocimiento era el mismo que tenían las demás personas. Por eso digo simple, porque igual la vecina tenía el mismo reconocimiento, la vecina de enfrente, la de al lado, todo. Eran madres, esposas, eran a lo mejor virtuosas, pero hasta ahí llegaba. Y en este momento ella tiene la decisión, como tú y como yo en algunas ocasiones, de tomar la victoria en nuestras manos, sabiendo hacer lo correcto. Ella sabía que el pueblo de Dios había sido oprimido y reconocían al pueblo de Dios. Los israelitas eran reconocidos. Y ella tuvo la sabiduría. Y esa sabiduría, no hablo de inteligencia, hablo de sabiduría como la sabiduría que puede venir solo de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? La sabiduría celestial para poder tomar una decisión, que esa decisión para nosotros puede ser nada, pero para el pueblo de Dios en ese tiempo era la libertad. Yo no sé si hoy te sientes oprimido por algunas leyes, por algunas cosas que están pasando en tu país, por algunas situaciones, pero te digo algo, ella pudo ver eso, pero Dios siempre manda un libertador, y yo no tengo duda que Dios tal vez te ha mandado a ti, a tus hijos, a hacer la diferencia, a tu esposo, a alguien de alrededor de nosotros que nos va a sacar de ese dolor, de esa opresión, de esa falta de libertad, tal vez. Yo no sé qué situaciones estén viviendo cada una de ustedes o de ustedes como hombres y como mujeres, pero sí te digo, siempre sé valiente como Jael, para tomar las mejores decisiones, para tomar las decisiones que vienen con la sabiduría del cielo. Jael no era una persona conocida, tal vez como tú o como yo, o reconocida, más bien dicho, pero ¿sabes qué? Tomó la decisión que, como te dije, que viene con la sabiduría de Dios, y eso la hizo pasar de una persona regular a una heroína en la Biblia, ¿verdad? Entonces, con esto te dejo. Espero que te haya gustado la historia de Jael. La puedes encontrar, como te dije, en Jueces 4 y 5, en esos capítulos, y vas a encontrar el valor tan tremendo que es obedecer. Yo siento que ella tuvo sabiduría, pero también empujó con la obediencia. La obediencia, cuando Dios te dice haz algo, es como un proyectil, es como la pólvora para el proyectil, porque eso te va a disparar la bendición, ¿verdad? Te va a dar el favor de Dios totalmente en cualquier situación. Gracias, espero que les haya gustado la historia de Jael. Voy a estar trayendo diferentes mujeres de la Biblia que a lo mejor no las vemos o no las reconocemos o no las oímos muy a menudo, pero que sin embargo su acción, la decisión que tomó vino a cambiar la vida y a mejorar la vida, a sumar en la vida de todo un pueblo. Fíjate qué hermoso, ¿eh? Que Dios nos use algún día para poder sumar en el bienestar de alguien o todavía mayor de un pueblo. Gracias, Dios te bendiga. Cualquier pregunta, cualquier cosa que necesitaras, por favor escríbeme, contáctame directamente y pues aquí nos vemos. Bye bye.